Bueno, buenas tardes, buenos días. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Feliz de estar aquí una vez más. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Cyber Tuesday. Este es un evento para mentes inquietas, ¿o no, Juan Carlos? Totalmente. Aquí vamos a hacer preguntas incómodas y vamos a cuestionar lo que estamos haciendo hasta este momento. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse y a vos, Juan Carlos. Eh, para los que no tuvieron la oportunidad de presentarse anteriormente en los demás eventos, Juan Carlos París es un referente en tecnología y ciberseguridad con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y actualmente se desempeña como gerente general de IT, liderando iniciativas de transformación digital y gestión de riesgos en entornos altamente regulados. Es además conferencista internacional, coach certificado y un impulsor activo de la cultura en ciberseguridad de la región, combinando visión estratégica, experiencia práctica y foco en el factor humano dentro de las organizaciones. Y hoy nos acompaña para hablar sobre Account Takeover, ATO, el ataque silencioso que ya vive dentro de tu organización. Juan Carlos, te paso la palabra y quedo a disposición para todas las consultas y dudas que bueno, pueden ir escribiendo en nuestro chat y vamos a estar respondiendo al finalizar la sesión. Bueno, muchas gracias, Florencia. De verdad que para mí es un placer estar aquí una vez más con ustedes en este sexto Cyber Tuesday. Parece increíble, ya tenemos ya 6 sesiones. Pueden buscar en todo lo que son las redes SmartFence para que puedan disfrutar de los otros episodios. Y bueno, no me queda más que agradecerles por acompañarnos el día de hoy, donde traemos un tema que cada día está tomando más tracción y el cual hemos titulado el Account Takeover, conocido como ATO, el ataque silencioso que vive dentro de tu organización. Hoy, por supuesto, no vamos a hablar ni de configuraciones técnicas, no vamos a revisar herramientas, no vamos a hablar de exploits. Hoy vamos a hablar de algo mucho más incómodo. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del momento exacto en que el atacante dejó de estar fuera y comenzó a trabajar desde adentro de tu organización. Vamos a hablar justo de eso, de lo que es el account takeover. Y lo vamos a hacer desde una historia real. Y para eso les quiero contar la historia de mi amigo Alberto. Por supuesto, hemos cambiado los nombres por razones obvias y todo comenzó una tranquila mañana de un viernes. Era más o menos como las 8:40 de la mañana y la semana estaba terminando. Todo parecía nada fuera de lo normal hasta que comenzaron a llegar llamadas telefónicas y correos electrónicos de clientes, proveedores, incluso entes reguladores. No fue solo una, fueron varias organizaciones que estaban haciendo, reportando que estaban recibiendo correos electrónicos sospechosos provenientes de esa misma organización. Algo claramente no estaba bien. Alberto era el director de una institución financiera sólida, con controles formales, con políticas claras y con autenticación de doble factor implementada en su organización. El jueves anterior, Alberto había recibido un correo completamente legítimo. Venía de un remitente, de un proveedor real de servicios financieros con el que mantenía relación frecuente. El dominio era correcto. La dirección estaba en la lista blanca de sus servidores de correo. El hilo de la conversación inclusive tenía contexto real para Alberto. Incluso el saludo a Alberto era cercano y amigable, incluso con nombres, hacía referencia incluso al torneo de golf donde ambos habían participado. El mensaje decía algo simple: Alberto, te estoy compartiendo unos archivos importantes que me han solicitado, pero para acceder necesito que ingreses tu contraseña válida junto con tu segundo factor de autenticación. Para Alberto parecía nada extraño, nada alarmante, un flujo habitual de trabajo. Alberto ingresó su contraseña, aprobó la notificación del segundo factor y entregó, escuchen bien señores, el segundo factor de autenticación que terminaba llegando a su dispositivo móvil. Ahí, por supuesto, comenzó todo. Lo que Alberto no sabía es que antes la cuenta de su proveedor se había comprometido
Desde su amigo también ya se estaba comprometida esa cuenta y él estaba recibiendo ese correo electrónico de una cuenta que ya él conocía. El atacante no creó un dominio falso, no usó un correo extraño, no explotó una vulnerabilidad crítica, simplemente utilizó una identidad legítima que ya estaba bajo su control. El dominio era real, el remitente era válido y, por supuesto, la reputación de ese correo electrónico era impecable. El jueves no pasó nada visible. No hubo alertas críticas, no hubo caída de sistema, pero el viernes en la mañana comenzaron a salir correos desde su propia organización a terceros, correos legítimos, con firmas reales, con conversaciones auténticas. El atacante ya no estaba suplantando, estaba operando como ellos. Su correo no solo estaba infiltrado, se crearon unas reglas automáticas. ¿Para qué? Para eliminar todos los correos que estaban entrando para que el propio Alberto no pudiera visualizar los reportes de otros lugares. Los correos entrantes no pudieron ser alarmados de lo que realmente estaba pasando. Su cuenta no solamente fue usada para alcanzar a otras víctimas, tal y como le pasó al propio Alberto, sino que adicionalmente mucha de la información confidencial de su organización fue sustraída durante el secuestro de su correo electrónico. Señores, eso es lo que conocemos como un account takeover. Vamos a ver realmente qué es un account takeover. Cuando hablamos de account takeover, hablamos de esto, no estamos hablando de ransomware, no estamos hablando de una intrusión forzada. Es el momento en que alguien inicia una sesión correctamente, pero no es quien debía hacerlo. Si vamos acá, la definición de account takeover es ese compromiso no autorizado, y por eso está esa palabra subrayada ahí, de una cuenta legítima por parte de un atacante, quien por supuesto obtiene control de la identidad digital de un usuario y opera como si fuera él, utilizando por supuesto credenciales válidas y en muchos casos autenticación multifactor aprobada por la propia víctima. Se traduce en español algo como secuestro de cuenta o toma de control de la cuenta. Pero, sin embargo, la identidad ya no está bajo el control de la víctima, porque cuando la identidad cae, lo demás es completamente opcional. Y por eso hablamos ahora de que el nuevo perímetro es la identidad. Durante muchos años hemos hablado de los perímetros como firewall, IDS, segmentaciones, pero hoy el verdadero perímetro ya no está en la red. ¿Está en dónde? En la identidad. Y la identidad no se vulnera con un exploit. ¿Se vulnera con qué? Con manipulación a través de ingeniería social, a través de cual el atacante ya puede acceder a una cuenta y hacer vida dentro de un correo electrónico. Señores, si ustedes quieren ver la vida de una persona, simplemente entren en su correo electrónico. Y más hablando del correo personal. En nuestro correo electrónico tenemos nuestra vida depositada en él. Ahí podemos ver a las películas del cine que fuimos, podemos ver nuestros estados de cuenta, podemos ver nuestros exámenes médicos, podemos ver nuestros viajes, donde fuimos. Realmente nuestra vida está vaciada en el correo electrónico y no le damos el debido cuidado. Y por supuesto, muchas organizaciones todavía siguen entendiendo o pensando en la ilusión de que un simple factor de autenticación, un multifactor de autenticación va a ser suficiente para resguardar su cuenta. Bueno, tengo por acá el chat abierto, nadie me ha escrito todavía, ya tenemos más de 70 personas en sala. Me encantaría que esto no fuera un monólogo y que si tienen alguna pregunta, alguna intervención, me la vayan colocando en el chat y pues las vamos atendiendo a medida que vamos desarrollando este tema tan importante. Así que si alguien me puede saludar, por lo menos para ver si el chat está funcionando. Bueno, ya Florencia escribió por ahí algunas cositas, así que por favor escríbanme para no sentir que estoy aquí hablando solo delante de una cámara y una pantalla. Entonces, en este tema, cuando hablamos también de la identidad, tenemos que entender que ahora hablamos de esa identidad como el nuevo perímetro. Y cuando hablamos de la identidad, si una entidad es válida, el sistema simplemente la va a aceptar.
el sistema en ese momento no tiene la capacidad de interpretar de que la persona que está entrando es un usuario ilegítimo. También, si una identidad está comprometida, el atacante opera con privilegios reales. Es decir, si ustedes tienen una cuenta y esa cuenta está comprometida y esa cuenta no solamente tiene acceso al correo electrónico, sino hay otra cantidad de elementos dentro de su infraestructura, como el OneDrive, el SharePoint, inclusive el mismo Teams, el atacante, por supuesto, va a tener información a toda esa información a la cual esa cuenta tiene privilegios reales. Y cuando hablamos de el control del acceso, depende, por supuesto, de la autenticación y la autorización, y muchas veces no necesariamente de la ubicación. Y aquí un poquito más adelante, cuando vayamos llegando al final, vamos a ver cómo ahora estamos evolucionando los sistemas de identidad para detectar exactamente dónde está una persona, para que de manera geográfica nosotros podamos proteger nuestras organizaciones, identificando o bloqueando accesos de lugares donde generalmente nuestros colaboradores no hacen vida. Entonces, cuando hablamos de la identidad como ese nuevo perímetro, en ciberseguridad hablamos de la identidad como ese mecanismo mediante el cual un sistema concede el acceso, da los privilegios y la confianza a un sujeto supuestamente identificado. Estamos hablando de que la identidad no es solo quién eres. La identidad realmente es la llave que activa los permisos dentro de tu organización. Y por supuesto, por eso es que es crítica la identidad dentro de nuestras organizaciones en este momento. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la mente del atacante. El atacante ya no busca vulnerabilidades técnicas del perímetro. Yo les preguntaría, ¿quién tiene los privilegios? ¿Quién autoriza los pagos? ¿A qué persona dentro de su organización no cuestiona cuando manda una operación o cuando manda a realizar una instrucción? ¿Qué cuenta genera menos sospecha? Es interesante porque a lo largo de mi trayectoria y he estado en muchas investigaciones en el tema de ataques y inclusive de este tipo de account takeover, muchas de las cuentas que son vulnerables no necesariamente son de los propios directores de las organizaciones. Mientras las cuentas tienen más nivel de poder, pues por supuesto tienen más valor para los atacantes. Cuentas como por ejemplo de las secretarias ejecutivas de las organizaciones, que muchas veces no se consideran unas cuentas realmente atractivas para los ciberdelincuentes, son de altísimo valor. ¿Por qué? Pónganse a pensar por un segundo. Una secretaria ejecutiva maneja información extremadamente confidencial que le puede permitir a los atacantes utilizar esa misma información para hacer ataques un poquito más elaborados. Entonces, una vez que se obtienen esas credenciales, el atacante hace vida dentro del correo electrónico. En el caso de Alberto, inclusive el atacante mencionó el partido de golf que tuvieron la semana pasada y le da esa cercanía con la víctima. Si una víctima está recibiendo ataques, si está recibiendo comunicación de una persona que está siendo suplantada su identidad, en el momento que lee la información visualmente, y eso es un tema que se estudia muchísimo en el tema de ingeniería social, está visualizando a la persona. Cada vez que ustedes leen un mensaje, ya sea un familiar cercano, de sus esposas, de sus esposos, de sus familiares más cercanos, ustedes están leyendo el mensaje en sus teléfonos y en su mente ustedes están escuchando la voz de la persona y están visualizando el rostro de la persona. Y eso genera una gran vulnerabilidad porque nosotros confiamos que la instrucción que estamos recibiendo o la información que nos están solicitando una persona cercana a nosotros estaremos más dispuestos a entregar. Entonces, una vez que se estudia ese comportamiento y los atacantes pueden estar mucho tiempo dentro del correo electrónico haciendo vida, pues van diseñando las estrategias para poder hacer sus ataques. Ver los medios de pago, dónde se envían las transferencias, quién las aprueba, quiénes las reciben, qué correos tengo que bloquear de manera interna para que las personas no cuestionen un correo u otro porque se está haciendo la información. Y así van realizando también lo que se conoce como un movimiento horizontal, donde no solamente se va comprometiendo una cuenta, sino a través de la cuenta que ya está dentro de la organización, pueden utilizar otro tipo de herramientas para comprometer otras cuentas dentro del mismo ecosistema.
porque ahora el atacante no quiere romper tu sistema, quiere convertirse en parte de él. Ahora, ¿cómo se construye una account takeover? Vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, el primer elemento que tengo que reconocer es que hay un proceso y ese proceso tiene unas fases. Primero, hay una fase inicial. Esa fase inicial consiste en phishing, ingeniería social clásica, credenciales filtradas. Es la primera información que recibe el atacante. Una vez que el atacante tiene esa información, realiza una comprobación o validación de cómo funcionan esos accesos. Puede verificar si hay un segundo factor de autenticación. Ustedes simplemente con tener una cuenta de correo electrónico de una persona ya pueden averiguar a través de herramientas muy sencillas si está en G Suite, si está en Office 365, qué tipo de cuenta es. Los atacantes pueden tener acceso a los registros de dominios y ver información detallada de quién forma parte de esa cuenta. Inclusive hay herramientas que pueden hacer enumeración de cuentas de correo de un mismo dominio por ensayo y error. Muchas veces los atacantes pueden utilizar las normas básicas de construcción de los correos electrónicos, o sea, inicial, punto, apellido o inicial, nombre, para construir otras direcciones de correo electrónico dentro de la misma organización. Una vez que se valida esa comprobación de acceso, empieza lo que llaman la persistencia. Y son esas reglas de correo, token y configuraciones que el atacante empieza a intentar una y otra vez a ver por dónde entra. Una vez que se realiza esta persistencia, llegan a la parte de operación. Una vez que ingresan, hacen vida dentro del correo electrónico y están ahí por meses inclusive, viendo el funcionamiento y el comportamiento. Y aquí hay un valor importante que quiero recomendar, porque aquí lo más peligroso no es lo que nosotros llamamos una anomalía técnica evidente, porque hay una normalidad humana que nos puede dar información relevante sobre el uso y manejo de las cuentas. Entonces, estas alertas tempranas pueden venir de muchísimos lugares. Pueden verse identificadas de dónde los usuarios están haciendo login, lo que hablamos de la parte geográfica, identificar cuentas que se están validando de equipos que no están disponibles. Ya hoy por hoy existen herramientas que solamente permiten a los colaboradores acceder de dispositivos que están registrados dentro de la organización. Y así sucesivamente vamos agregando capas de seguridad para proteger nuestra infraestructura. Pero, ¿por qué nosotros hablamos de la ilusión de la seguridad con el account takeover y el multifactor de autenticación? Bueno, porque muchas personas creen que el multifactor de autenticación simplemente resolvió el problema. De hecho, hay un gran debate en la comunidad de ciberseguridad de la caducidad de las contraseñas. Y hablamos de que las contraseñas deben tener una caducidad de 30 días, 60 días, 90 días. Hay otro concepto que habla de que las contraseñas no deben caducar nunca si tenemos un segundo factor de autenticación. Pues debe haber un balance. Mi recomendación como experto en ciberseguridad es que no utilicen contraseñas que sean fáciles de adivinar y difíciles de recordar. Debemos pasar a un modelo de lo que nosotros conocemos como passphrase o frases. Mientras la contraseña, por supuesto, es más larga, tiene algo que se conoce como la entropía, que es el desorden que tiene, la información que tiene dentro de la contraseña, que va a ser más difícil para un atacante averiguar. Entonces, podemos buscar contraseñas que sean muy largas y difíciles de adivinar. Yo siempre pongo el ejemplo y la gente se ríe de que el sancocho de mi abuela es el mejor. Es una contraseña súper potente, aunque no lo crean. Es fácil de recordar, pero muy difícil de adivinar. Entonces, el atacante evolucionó. ¿Por qué evolucionó? Porque ahorita hay elementos interesantísimos como el MFA, la fatiga del MFA, la ingeniería social en tiempo real, la suplantación telefónica que viene por mucho tiempo y lo que nosotros conocemos como el push bombing. ¿Qué es un push bombing? Bueno, el sistema de push bombing es una técnica que utilizan para eludir la autenticación multifactor, basada en que en múltiples notificaciones, como pueden ver en esa imagen, la pobre víctima está abrumada de tantas solicitudes que llega un momento que por desgaste simplemente hace clic
y dar autorización a otra persona que puede estar en cualquier otro lado tratando de entrar a sus contraseñas o credenciales. ¿Cómo funciona? Bueno, el atacante obtiene las credenciales a través que tenía un tipo de filtración, trata de hacer un inicio de sesión y el sistema empieza a enviar notificaciones push al dispositivo del usuario para que el atacante repite múltiples veces esto y la persona, por el simple hecho del fastidio en la pantalla, llega un momento que le da a aprobar, ya sea por desgaste o por ignorancia. Y por supuesto, en ese momento el acceso queda completamente validado para el atacante. Y bueno, estamos en un mundo donde vivimos también lo que llamamos nosotros la fatiga digital. ¿Qué es esa fatiga digital? Bueno, es ese agotamiento que nosotros llamamos cognitivo, que experimentan todas las personas debido a esa explosión constante de estímulos digitales. Correos, notificaciones, mensajes, alertas, videollamadas, solicitudes de aprobación, autenticaciones, y eso, por supuesto, lo conocen y lo manejan muy bien los ciberdelincuentes. Entonces, cuando hablamos de esa account takeover como un habilitador del fraude, estamos hablando de que ahora cuando se hacen estos ataques a cuenta, no necesariamente buscan robar dinero directamente. Lo que sí logran es habilitar otro tipo de cosas. ¿Qué logran habilitar estos account takeover? Bueno, en primer lugar, logran comprometer no solamente las cuentas, sino que esto puede ser utilizado para otro tipo de tácticas, como por ejemplo lo que nombramos con el caso de Alberto, el compromiso, lo que llamamos el BEC, que es el Business Email Compromise o comprometer un correo corporativo. También se utiliza para hacer fraude financiero, por supuesto. El account takeover no solamente está limitado a cuentas de correo, pues también cuentas de servicio. Hablamos también del spear phishing, cuando ya el atacante hace un ataque dirigido exclusivamente a una víctima con información que ha recabado, no solamente del propio correo electrónico, sino del resto de la organización o de la propia víctima. Hacer lo que ya mencioné anteriormente de ese movimiento horizontal y por supuesto también hablar un poco de lo que es el robo de información estratégica. Una vez que el atacante tiene acceso al correo de la víctima, pues ahí puede ver de manera inmediata con quién interactúa. Usar esa cuenta de correo como un job mail, una cuenta de salto para llegar a una víctima más alta o más potente. Filtrar información confidencial de la cantidad de archivos que hay en un correo electrónico corporativo. Ahí van a ver hojas de Excel, van a ver documentos de PowerPoint, van a ver manuales, van a ver políticas dentro de la organización, que inclusive le van a dar al atacante más detalles de cómo hacerse pasar por otro colaborador e ir aumentando, amplificando el ataque. Y finalmente, por supuesto, lo que acabo de mencionar, el tema de robo de información estratégica. Pero ahora hablando de incomodarnos, ¿sí? Quiero incomodarlo, porque aquí viene la parte incómoda de lo que querías comentar el día de hoy. Muchos programas de awareness siguen centrados en qué? Entrenando en clics, pero el account takeover no depende del clic. ¿De qué depende un account takeover? Bueno, primero depende del contexto donde se mueve la víctima. Es una presión operativa. Pueden también buscar el tema de la fatiga digital, que ya lo mencioné anteriormente, y una confianza mal ubicada. ¿Por qué? Porque no necesitamos usuarios, no necesitamos que se identifiquen los correos. Necesitamos que los usuarios tomen decisiones bajo presión, porque muchos de estos ataques ocurren bajo presión de los atacantes. Ahora, ¿qué debemos cambiar? Y por supuesto, ¿qué podemos nosotros recomendar a todos ustedes que nos están oyendo? Aquí hay una audiencia muy variada. Aquí hay personas que trabajan en equipos de ciberseguridad, aquí hay usuarios finales, aquí hay empresas que trabajan en grandes corporaciones, en empresas chicas. Esto de la toma de las cuentas es muy común. Lo he visto desde cuentas personales de un gmail.com, organizaciones pequeñas, organizaciones grandes. Es más, he visto como un account takeover de cuentas con roles administrativos,
por ejemplo, de un tenant para los que no sepan lo que es un tenant, es pues el nivel más alto jerárquico dentro de Microsoft para la manipulación de la cuenta, puede hacer un borrado, eliminar todos los administradores, que inclusive puede dejar una organización semanas, escuchen bien, semanas sin correo electrónico. ¿Por qué? Porque al eliminar los administradores, que son los encargados de dar el acceso de nuevo a las organizaciones, tanto Microsoft como Google tienen unos protocolos bien estrictos para controlar a quién le vuelven a dar la parte administrativa. Y estos procesos, aunque parecieran que pudieran ser rápidos, he estado en muchos casos donde han durado inclusive semanas, donde hay organizaciones que han estado semanas sin correo electrónico porque no logran recuperar la parte administrativa de sus cuentas de correo electrónico. Entonces, ¿qué podemos cambiar? Bueno, la defensa frente al accounting cover no es solo tecnológica. Estamos hablando que esto es un tema cultural. Implica, por supuesto, entrenamiento continuo. Debemos utilizar las herramientas de entrenamiento continuo. Siempre lo menciono, no puede ser esto como un Alka-Seltzer, algo que me tomo una sola vez y ya. Estos procesos de capacitación deben ser continuos dentro de las organizaciones. Tampoco sobresaturar a nuestros colaboradores con múltiples entrenamientos. Hay también un tema de lo que llamamos el microaprendizaje contextual, que es muy bueno, pequeñas cápsulas, pequeños tips, simulaciones realistas de phishing. Hay un gran debate entre que, bueno, les cuento una anécdota. Una vez hice una campaña de phishing que era tan real que la tasa de clic fue muy alta. Y entonces las personas de recursos humanos se me acercaron y me dijeron, pero es que esa campaña que tú hiciste es demasiado real. Y mi respuesta fue, ¿y es que acaso los atacantes van a hacer una menos real? O sea, vamos a prepararnos con simulaciones realistas. También importantísimo la medición del comportamiento, no es un tema solo de cumplimiento. Y aquí es donde, por ejemplo, las plataformas especializadas en concientización continua, como por ejemplo las que ofrece SmartThings, pueden aportar un gran valor a la organización. Porque no enseñan phishing, sino porque permiten evolucionar del entrenamiento estático a un desarrollo de criterios sostenidos. Porque el accounting cover se combate fortaleciendo lo que es la identidad humana. Bueno, ya para finalizar, este tiempo se me pasó súper rápido, ya llegamos prácticamente al final de la presentación de hoy. Quiero compartirles lo siguiente. Bueno, en primer lugar, el atacante ya no necesita romper, no necesita correr un exploit dentro de tu organización, correr un malware dentro de tu sistema. Solo necesita que alguien apruebe algo en el momento correcto. Porque, señores, ya el perímetro no está en el firewall. Ahora la superficie de ataque se ha extendido. Nuestros colaboradores están fuera del castillo haciendo teletrabajo, están viajando por el mundo haciendo sus funciones, se conectan al correo corporativo de cualquier parte del mundo. Entonces, esto es realmente un arte. ¿Cómo nosotros podemos ir de alguna forma calibrando nuestros sistemas para que sean más intuitivos y para que nosotros tengamos información de comportamientos anómalos? Y bueno, no me quiero despedir sin recordarles que tenemos un takeaway, tenemos una guía práctica para proteger tu identidad digital en el trabajo. Y esto está súper interesante. A todos los que se han registrado para este webinar van a recibir dos documentos súper interesantes. Uno con una versión técnica para equipos de ciberseguridad. Va a ser como una especie de checklist integral de preparación para tus equipos de ciberseguridad para el account takeover. Y después tenemos una versión interesantísima para los colaboradores. Ese documento que ustedes van a estar recibiendo, compártanlo con todos sus colaboradores para que ellos tengan no solamente la conciencia, porque además va a ser un ejercicio interesante de autorreflexión de cómo ellos de alguna forma están manejando la seguridad de sus cuentas y credenciales. También me encantaría invitarlos a que escuchen mi podcast que se llama De Usuarios a Defensores. Lo pueden buscar en www.deusuariosadefensores.com. Pueden comenzar con el episodio número 1, donde tengo una lindísima conversación
con mi gran amigo Mauro, CEO de SmartFence. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerle por el tiempo que han dedicado. El trabajo de protección de nuestras organizaciones es un trabajo continuo que hacemos nosotros. Estamos tratando de llevar esta realidad. Esto, aunque tiene tiempo, en el mundo de la ciberseguridad es algo que cada día está tomando más tracción. Sobre todo porque cada día depositamos más información en la nube, cada día nuestras cuentas, nuestras credenciales con un solo factor de autenticación y con un single sign-on se están volviendo el acceso o las llaves a prácticamente toda nuestra organización. Así que bueno, no me queda más que agradecerles por su asistencia el día de hoy y bueno, no sé si hay algún tipo de pregunta o todo estuvo demasiado claro, Hola. Florencia. Sí, Juan Carlos, la verdad que bueno, agradecerte primero por compartir con todos nosotros tus conocimientos. La verdad que hay muchísimas preguntas. Te fui asignando algunas, no sé si llegaste a verlas, si querés que podamos, crees que podemos responder Uy, aquí algunas al hay menos. un pocotón de preguntas, ¿cómo no? Claro, vamos, pues, muchas gracias por la sesión de hoy. Vamos a mandar, me están preguntando cómo vamos a mandar estos checklists, me están preguntando por aquí Carlos Lavarrieta. Saludos a Daniel Andrés, gran saludo desde imagínate, mi gran amigo Daniel, por aquí mucha gente querida. ¿Qué es el 3ES whaling? Bueno, normalmente cuando se habla de whaling se habla de ese ataque a los C-level, a los niveles más altos dentro de la organización. No sé exactamente qué hace referencia al 3ES, pero el whaling es cuando los atacantes buscan esos grandes peces, el whaling como en inglés es ballena, ya no quieren el pescadito, el pececito, sino quieren ya un ataque más grande. Controles adicionales ya los comenté algunos. Si tienen el multifactor activo en la cuenta, ¿qué haría si tienen multifactor activo en la cuenta? ¿Cómo harían para operar? Bueno, una vez que, no sé si lo saben, pero una vez que el usuario da la segundo factor de autenticación, esa cuenta ya queda validada en el sistema. Ya ese segundo factor de autenticación no se requiere más mientras el atacante mantenga esa cuenta activa. Y créanme que en esos minutos, en esas horas, a través de múltiples herramientas, el atacante puede descargar localmente todos los correos en su propio equipo. O sea, una vez que se desconecta o se detecta la conexión anómala y se elimina el acceso, pues ya el atacante pues tiene de su lado toda la información. Se tiene un antivirus online en el equipo, en su equipo. Sí, bueno, volvemos a lo mismo. Aquí pueden tener el mejor firewall, pueden tener el mejor antivirus, pueden tener los mejores sistemas de seguridad. Si el usuario recibe una llamada telefónica o recibe un correo y le piden las credenciales y él entrega el segundo factor de autenticación, es simplemente game over. Porque él no está rompiendo nada, él se está validando como usuario legítimo. Bueno, la víctima, ¿cuáles son algunos de los adelantos recientes de la IA? Bueno, esto es interesantísima esta pregunta que nos hace Fran Amador, habla de la IA. La IA no podemos dejar de mencionarla, pero ahorita estamos tan abrumados con la IA, es que ahora existe lo que llaman la hiperpersonalización de los ataques. Y es que antes nosotros veíamos estos correos como escritos por Tarzán, porque los atacantes usan estos traductores y nosotros veíamos muchos errores ortográficos, errores de redacción. Ahora es al revés. Ahora tener un correo perfectamente redactado, con las comas, con los acentos, eso es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque los atacantes están utilizando herramientas de inteligencia artificial para redactar esos correos. Entonces imagínense, si mi información es pública, y yo recibo un correo diciendo, bueno, Juan Carlos, a ti que te encanta hablar de ciberseguridad, que te gusta el buceo, que te gusta comer, tenemos una actividad maravillosa donde vamos a hacer una noche de ciberseguridad, buceo, comida y vino. Wow, yo voy a decir, esta es la actividad que me mandaron a mí. Y ahora inclusive estas herramientas son autónomas. Van por el internet buscando tu información open source o de libre acceso para construir ese correo electrónico, como dicen, hecho a la medida, tailor-made, hecho por un sastre solo para ti.
Entonces ya ese correo que mandaban a miles de personas, estimado usuario, hay un cargo en Apple para ti, ya no. Ya los atacantes han evolucionado con eso. Mira, hay muchísimas preguntas maravillosas. Saludos a mi amigo Frank Amador por estar aquí presente. William, Rafael, saludos también. Vamos a ver quién nos ponen por acá. Por aporte, entiendo que pudo haber sucedido compromiso de segundo factor de autenticación del proveedor de servicio de Alberto. No, el compromiso no fue del proveedor de servicio. El gran problema del account takeover es que el correo que recibió Alberto fue de su hermano del alma con el que jugó golf la semana pasada y que estaba esperando unos documentos. Entonces, en el momento que él está viendo ese correo electrónico, que su hermano del alma que le manejó el carrito de golf le está diciendo que le está mandando documentos y que tiene que poner su contraseña y que tiene que poner su segundo factor de autenticación, ahí se rompió la seguridad. Señores, ustedes no pueden poner su segundo factor de autentificación, entregar su contraseña de WhatsApp a nadie, a nadie. Si usted tiene una duda, porque hay un documento dentro de la organización que se manda a un nivel más alto de seguridad y hay una solicitud de credenciales, señores, deténganse, piensen, llamen a su equipo de ciberseguridad y consulten. El problema es que la inmediatez es una arma de los ingenieros sociales y de los ciberdelincuentes. Bueno, Florencia, si me haces llegar todas las preguntas, me comprometo a responderlas una por un tema de tiempo. Nos extendimos un poquito, gracias a todos, se han mantenido aquí prácticamente todos escuchando las preguntas y respuestas, así que yo de verdad les agradezco infinitamente, bueno, primero la oportunidad de Mark Fence de hablar aquí, de compartir mis conocimientos, a Florencia siempre una acompañante de lujo tenerla aquí, y bueno, a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a vos, Juan Carlos, y bueno, a todos los participantes. Como decías recién, si bien hay preguntas que todavía no pudimos responder, vamos a asegurarnos de que todos tengan su respuesta y todo lo que comentamos anteriormente se lo vamos a compartir también por correo. Nuevamente, gracias por participar y nos vemos en el próximo Cyber Tuesday. Chao, chao. Hasta luego. Hasta la próxima.